Imagínate que un día te despiertas por la mañana y descubres que has perdido 47.000 millones de dólares. No en 10 años, no en una década, no durante una crisis económica global. En apenas unas semanas. Una cantidad tan absurda de dinero que podrías comprar flotas enteras de aviones transatlánticos, financiar durante años el presupuesto anual de varios países en desarrollo, o el equivalente a regalarle un piso en propiedad en la Gran Vía de Madrid a 10.000 familias españolas. Eso no es lo más increíble de esta historia. Lo más increíble es que todo empezó con un hombre que no inventó ninguna tecnología revolucionaria, no descubrió una vacuna milagrosa, no creó un sistema avanzado de inteligencia artificial, no construyó cohetes espaciales ni diseñó una red social global. Lo único que hacía era alquilar oficinas. Sí, has escuchado bien. Oficinas, mesas, sillas, salas de reuniones, café gratis y conexión a internet. Un espacio de trabajo aparentemente normal. Y aún así consiguió convencer a los inversores más implacables del planeta para que valoraran su empresa en 47.000 millones de dólares. Personas que habían construido imperios financieros en Wall Street, analistas cuya profesión consistía precisamente en detectar fraudes, exageraciones y malas inversiones. Todos ellos escucharon su historia y todos llegaron exactamente a la misma conclusión. Tenemos que darle nuestro dinero. Lo que ninguno sabía era que dentro de la empresa ya había personas convencidas de que aquello terminaría en una catástrofe histórica. Una analista financiera interna llegó a predecir con una precisión escalofriante exactamente cómo iba a producirse el colapso, detallando en un informe que la compañía dependía de un desajuste de liquidez suicida. Pero nadie quiso escucharla, porque mientras las alarmas empezaban a sonar, el dinero seguía entrando a espuertas. En una reunión privada que duró menos que un partido de fútbol, un único inversor tomó una decisión que cambiaría esta historia para siempre. Una resolución tan descabellada que todavía hoy se estudia con horror en las escuelas de negocios. Pero el verdadero problema no era el dinero, ni las oficinas, ni los inversores. El verdadero problema era mucho más peligroso, porque poco a poco el fundador dejó de comportarse como un empresario y empezó a comportarse como un profeta. Comenzó a hablar de cambiar la conciencia mundial, de elevar la energía del planeta, de salvar a la humanidad entera, todo mientras dirigía un negocio que subarrendaba escritorios de madera aglomerada. Y si ahora mismo piensas que es imposible que alguien creyera semejante locura, espera, porque en septiembre de 2019 ocurrió algo que destruyó años de mentiras en cuestión de días. Un documento público de 215 páginas, con un detalle escondido entre sus líneas, que provocó el inicio del mayor colapso empresarial de la década. La pregunta no es cómo cayó este imperio. La pregunta es cómo consiguieron miles de personas inteligentes convencerse mutuamente de que una fantasía valía una fortuna. Esta es la historia de cómo un hombre consiguió hipnotizar a los multimillonarios más poderosos del mundo y de cómo el hechizo terminó rompiéndose en 1000 pedazos. Para entender este delirio, primero tenemos que hablar de algo mucho más peligroso que el dinero: la fe. Porque esta tragedia no empezó cuando se abrió la primera oficina. Empezó cuando la gente comenzó a creer ciegamente. El artífice del milagro no parecía el típico fundador de Silicon Valley. No era un ingeniero obsesionado con los algoritmos, ni un genio introvertido encerrado escribiendo código durante 18 horas al día. Era un vendedor de sueños. Nacido en un kibutz en Israel, un entorno comunitario donde nadie poseía nada de forma privada, arrastraba una dislexia tan severa que no pudo leer ni escribir correctamente hasta los 12 años. Tras pasar por la marina de su país, desembarcó en Nueva York sin un centavo, durmiendo en el sofá del pequeño apartamento de su hermana modelo. Sus primeros intentos comerciales rozaban el absurdo. Intentó vender unos zapatos con tacón retráctil para mujeres que colapsaron en la fase de prototipo. Y luego fundó una compañía para fabricar pantalones para bebés con rodilleras acolchadas. Nadie quería comprar rodilleras para bebés. Acumulaba deudas, frustración y rechazos en serie. Pero entendió un principio coopsicológico que muy pocas personas comprenden.
Los seres humanos no compran productos, compran historias. La idea inicial de su negocio de espacios compartidos era simple: alquilar plantas completas de edificios a largo plazo, dividirlas en pequeños cubículos y subalquilarlas a corto plazo cobrando una cuota mensual. Eso era todo. Un negocio inmobiliario tradicional con márgenes de beneficio miserables e hipervulnerable a cualquier recesión económica. Pero él jamás presentó la empresa de esa forma, porque sabía que nadie invierte fortunas en escritorios. Miraba las mesas baratas y los cables expuestos, y le decía a los fondos de inversión que su negocio no competía con las inmobiliarias de Manhattan, sino con el aislamiento humano. Aseguraba que el siglo XX estuvo marcado por el egoísmo del yo, pero que el siglo XXI pertenecería a la comunidad del nosotros. En lugar de carteles de evacuación, decoraba las paredes con luces de neón parpadeantes que obligaban a los jóvenes a amar su trabajo. Consiguió camuflar el negocio de ladrillo y cemento bajo el disfraz de una empresa tecnológica de Silicon Valley, y el mercado, hambriento de encontrar el próximo unicornio místico, devoró el anzuelo. Trabajadores de la compañía confesaron años después que la empresa se parecía cada vez menos a una corporación y cada vez más a una religión. Un culto masivo donde dudar de la rentabilidad era considerado una herejía que se castigaba con el despido fulminante. Y entonces apareció la persona que iba a convertir esta historia en algo mucho más extraño: su esposa, Rebecca, prima de la actriz Gwyneth Paltrow, quien trajo al núcleo del negocio un misticismo de la alta sociedad de Los Ángeles, mezclado con obsesiones de la nueva era y una desconexión total de la realidad operativa. Ella no lo veía como un emprendedor, lo veía como un ser destinado a cambiar el plano espiritual del mundo. Bajo su influencia, las conversaciones dentro del círculo más cercano de la empresa dejaron de girar alrededor de las finanzas y empezaron a girar alrededor de la conciencia cósmica y la evolución humana. Llegó a despedir a empleados en sus primeros 5 minutos, de conocerlos simplemente porque no le gustaba la vibración de su energía. Los lunes por la mañana, las reuniones ejecutivas no arrancaban analizando los costes de construcción por metro cuadrado, sino con sesiones de meditación obligatorias y discursos sobre cómo expandir la conciencia del planeta Tierra. Y lo fascinante es que cuanto más extravagantes parecían sus discursos, más dinero conseguía, porque el mundo del capital de riesgo estaba viviendo una época dorada de tasas de interés a nivel cero y un pánico irracional conocido como el miedo a perderse la próxima gran oportunidad histórica. El fundador olía ese pánico a 1 kilómetro de distancia. Si un inversor dudaba de los números, él subía el tono de voz, agitaba su larga melena y lo acusaba de tener una mente pequeña, incapaz de ver el propósito divino. Levantaba cientos de millones de dólares, casi como si estuviera recogiendo monedas del suelo, mientras los fondos más prestigiosos de Silicon Valley le entregaban las llaves de sus cofres, sin exigir apenas controles financieros. Y entonces apareció el hombre más peligroso de toda esta historia. No porque quisiera destruir el imperio, sino porque estaba dispuesto a financiar cualquier delirio con tal de replicar un milagro del pasado. Existe una vieja regla no escrita en los negocios. Cuando alguien te entrega demasiado dinero, dejas de preguntarte si deberías gastarlo y empiezas a preguntarte cuánto más puedes derrochar. El multimillonario japonés, al frente del coloso tecnológico SoftBank, había realizado años atrás una de las inversiones más rentables de la historia moderna, convirtiendo $20 millones en una pequeña empresa china llamada Alibaba en más de 100.000 millones. Cuando alguien consigue una hazaña así, el mundo deja de cuestionarlo y asume que posee un superpoder para ver el futuro. Al frente de un fondo de inversión colosal de 100.000 millones de dólares, financiado por los petrodólares del Golfo Pérsico, su principal problema operativo era que no encontraba empresas lo suficientemente grandes en el planeta para absorber sus cheques. Estaba intoxicado por su propio éxito pasado.
En diciembre de 2016, llegó a las oficinas de Nueva York con su séquito de asesores, advirtiendo que solo disponía de 12 minutos exactos para el recorrido. El fundador no titubeó. En lugar de mostrarle gráficos de Excel, lo guió a través de pasillos llenos de jóvenes diseñadores, bebiendo cerveza de barril a media tarde, bajo una atmósfera eléctrica de ambición artificial. El inversor miró el caos y creyó ver el futuro. Le pidió al fundador que lo acompañara en su coche privado de camino al aeropuerto y, en el asiento trasero de una limusina negra, sacó su pantalla táctil y dibujó las condiciones para un cheque de 4.400 millones de dólares, tras un trayecto que duró apenas 28 minutos. Antes de bajarse del vehículo, miró al fundador a los ojos y le dio un consejo que sellaría el destino trágico de la compañía. En una pelea entre un hombre inteligente y un hombre loco, el loco siempre gana, y tú no eres lo suficientemente loco. Tienes que hacer que esto sea 10 veces más grande. Sé un demente. A partir de ese día, las reglas dejaron de existir. El dinero actuó como combustible de avión inyectado en el motor de un cortacésped. La empresa comenzó a crecer como una estrella que absorbe todo a su alrededor, abriendo sedes en Londres, Berlín, París, Tel Aviv, Shanghái, Ciudad de México y Madrid, en una expansión tan agresiva que parecía una conquista militar, firmando contratos de arrendamiento por encima del valor de mercado y aplastando a cualquier competidor local, arrojándole fajos de billetes en la cara. Se convirtieron en el inquilino privado más grande de Manhattan, superando a los bancos tradicionales. Pero aquí apareció una paradoja fascinante. Mientras más crecía la empresa, más dinero perdía. Cada nueva oficina parecía una victoria en los titulares, pero detrás de las cámaras, la compañía sangraba dinero. En ciudades con mercados saturados, habrían edificios monumentales que permanecían a media capacidad, ofreciendo hasta un año de alquiler gratis con tal de inflar artificialmente las métricas de ocupación para la próxima junta de inversores. Era como intentar llenar una bañera mientras alguien arrancaba el tapón. El agua entraba, pero desaparecía todavía más rápido, porque por cada dólar que ingresaban por el alquiler de escritorios, gastaban cerca de $2 en mantener su estructura titánica de marketing y lujos internos. No importaba perder dinero. Lo importante en Silicon Valley era la religión del crecimiento rápido a cualquier precio. Y mientras Wall Street aplaudía, el fundador comenzó a gestionar el capital corporativo como si fuera su cuenta de ahorros personal, adquiriendo un jet privado de $60 millones que pasaba días volando vacío solo para recoger a su familia en sus destinos vacacionales. Durante los vuelos transatlánticos, el interior del avión se convertía en una nube densa de humo de marihuana, hasta el punto de que los pilotos tenían que usar máscaras de oxígeno en la cabina por pura seguridad. En un viaje a Israel, las autoridades aeroportuarias encontraron una cantidad tan masiva de cannabis escondida en una caja de cereales dentro del jet que la tripulación se negó a volar de regreso por pánico, a ser arrestados por narcotráfico internacional. Cada año, obligaban a todos sus empleados a asistir a un festival de 3 días en la campiña inglesa que le costaba a la empresa millones de dólares por edición. Una bacanal corporativa donde el alcohol corría a ríos por orden expresa del fundador, quien exigía que siempre hubiera una botella abierta de tequila carísimo a menos de 2 metros de su posición. Los empleados eran despertados de madrugada por megáfonos para asistir a discursos motivacionales obligatorios bajo la amenaza de ser despedidos si mostraban signos de cansancio. Mientras los inversores imaginaban una máquina perfectamente diseñada para dominar el mundo, por dentro empezaban a aparecer grietas mortales. Existe un momento muy concreto, en algunas tragedias, donde una persona deja de creer en su proyecto y empieza a creer que es un ser divino e intocable. El fundador ya no se comportaba como el director de una empresa, sino como el líder de un movimiento espiritual. Caminaba descalzo por los pasillos de mármol de las oficinas ejecutivas, rodeado por guardaespaldas que anotaban cada una de sus palabras, como si fueran revelaciones sagradas. Exigía que se vaciaran plantas enteras de edificios si él iba a pasar por allí, alegando que las energías de los empleados comunes perturbaban su mente. En una ocasión, ordenó despedir al 7% de toda la plantilla global para recortar gastos,
Y esa misma tarde, organizó una fiesta en la sede central con música alta y un concierto privado para los jefes supervivientes, mientras los trabajadores despedidos lloraban en los pasillos. De repente, la empresa ya no quería solo alquilar oficinas, quería entrar en las viviendas con un concepto de apartamentos compartidos diminutos. Y luego crearon una escuela primaria privada exclusiva en Nueva York, dirigida por la esposa del fundador. La escuela eliminaba las matemáticas tradicionales para enfocar a niños de 7 años en clases de emprendimiento y meditación zen, cobrando más de $40,000 al año por alumno. El fundador declaró que estaban creando la próxima generación de líderes globales que salvarían al planeta. Todo mientras la empresa matriz seguía perdiendo dinero a un ritmo de $100 por segundo. Y aquí llegamos al momento donde incluso Wall Street empezó a ponerse nervioso, porque el fundador registró personalmente la marca de la palabra We, no a nombre de la empresa, sino a nombre suyo. La corporación estaba gastando miles de millones para convertirse en una marca global, pero la palabra central de esa marca le pertenecía legalmente a él. Después ocurrió algo todavía más absurdo. Le vendió esa marca a su propia empresa por $5,900,000. Tomó dinero de los inversores para comprarle una palabra a sí mismo. Cuando esta transacción corporativa tan flagrantemente abusiva empezó a circular por los bancos, muchos analistas comenzaron a preguntarse si estaban financiando una empresa o el ego descontrolado de una persona. Conflictos de interés aparecían por todas partes. Edificios propiedad del fundador, que habían sido adquiridos con préstamos personales, concedidos a interés cero por la propia empresa, eran luego alquilados a la compañía a precios inflados. Usaba el dinero ajeno para comprar un inmueble y luego cobrarle una renta multimillonaria a la misma entidad que le dio el capital. El descaro llegó a tal extremo que compró una participación mayoritaria en una startup que fabricaba piscinas con olas artificiales para surfear simplemente, porque él era un apasionado del surf y quería que la empresa financiara sus entrenamientos privados en medio de las jornadas laborales. Y cuanto más crecía su poder, menos personas se atrevían a cuestionarlo, porque cuando una persona tiene éxito durante demasiado tiempo, las críticas empiezan a sonar como envidia, y las advertencias parecen negatividad. Hasta que en 2019 ocurrió algo que hizo imposible seguir ignorando la realidad. La inyección masiva de capital privado se había agotado. Los inversores del Golfo Pérsico exigieron cerrar el grifo de los cheques ilimitados, y la compañía se quedó con reservas de efectivo que solo les permitían sobrevivir unos meses más antes de la quiebra técnica. La única salida era salir a bolsa, convertirse oficialmente en una empresa pública y abrir sus cuentas al mundo entero para que los pequeños ahorradores pagaran la inmensa deuda acumulada. Pero para salir a bolsa, tuvieron que hacer algo que llevaban años evitando: mostrar la verdad en un documento público. Y escondidas entre cientos de páginas de lenguaje financiero, había suficientes bombas para destruir un imperio. Durante años el profeta había controlado la narrativa y vendido el sueño, pero los números no creen en los sueños, y los números estaban a punto de ejecutarlo en público. Hay una diferencia enorme entre una empresa privada y una empresa cotizada. Cuando eres privada, puedes contar la historia que quieras, pero cuando sales a bolsa, los números cuentan la historia por ti. En agosto de 2019, la compañía presentó oficialmente el documento regulatorio de cotización y los analistas financieros de Wall Street se sentaron a leerlo. Cuanto más avanzaban, más extraña parecía la corporación. En las primeras páginas no aparecían palabras como beneficios o rentabilidad. El documento abría con una dedicatoria oficial firmada por la compañía que decía: dedicado a la energía del nosotros, a todos aquellos que están comprometidos con elevar la conciencia global del mundo. Los tiburones veteranos del mercado se frotaron los ojos pensando que era una broma de mal gusto, preguntándose si estaban leyendo el folleto financiero de una empresa o el manifiesto de una secta peligrosa, y entonces llegaron a la parte de las pérdidas. El balance reveló que solo en un año, la empresa había perdido $1.900 millones. Eso equivalía a quemar más de $5 millones cada día, todos los días, sin descanso.
Imagínate despertar cada mañana, comprar una mansión de lujo en la costa, prenderle fuego antes de la hora de comer y repetir exactamente el mismo proceso al día siguiente. Eso era la operativa interna del negocio. Descubrieron además los préstamos multimillonarios cruzados del fundador, las operaciones inmobiliarias con sus propias propiedades y una cláusula de herencia dinástica que estipulaba que si él fallecía, su esposa heredaría el poder absoluto para nombrar al sucesor, eliminando cualquier criterio del Consejo de Administración. La misma prensa que llevaba años llamándolo visionario en las portadas, empezó a llamarlo irresponsable y narcisista. El hombre que había apostado miles de millones por él, Masayoshi Son, vio con auténtico terror cómo sus propios inversores institucionales le exigían explicaciones inmediatas sobre cómo un charlatán de Manhattan se había quedado con el capital de su fondo. Y entonces llegó el golpe mortal. La valoración estimada de 47.000 millones de dólares empezó a caer en picado en las reuniones a puerta cerrada, desplomándose a menos de 10.000 millones en cuestión de semanas sin haber vendido una sola acción pública. Un desplome del 80% del valor estimado que borraba de un plumazo el valor de multinacionales enteras. Los grandes bancos comenzaron a retirarse y por primera vez en su vida, el fundador descubrió el significado de la palabra no. No a la salida a bolsa, no a la valoración, no a la narrativa mística. Lo que estaba muriendo no era únicamente una empresa, era un mito. Y entonces recibió la llamada telefónica más dolorosa de su carrera. La reunión de emergencia, donde sus propios inversores decidieron que el riesgo más grande del negocio ya no era el mercado, sino su propia presencia. Si hubieras estado sentado en esa sala de juntas, escuchando sus discursos sobre la conciencia cósmica mientras la empresa perdía millones por segundo, ¿habrías invertido tu propio dinero? Existe una mentira que nos encanta creer en la sociedad. La mentira de que cuando alguien comete errores gigantescos y destruye el destino de miles de personas, siempre termina pagando por ellos. Nos gusta pensar que existe algún tipo de equilibrio moral en el universo y que los responsables caen junto a las torres que construyeron. Pero la realidad suele ser mucho más incómoda. A finales de 2019, el Consejo de Administración votó unánimemente expulsar al fundador de su propio imperio, retirándole el cargo de consejero delegado. Pero mientras la mayoría de los mortales, cuando son despedidos, recogen sus cosas en una caja de cartón y abandonan el edificio con la cabeza baja, él no lo hizo así. Salió de las oficinas con un paquete financiero de rescate tan escandaloso que provocó la indignación absoluta del mundo financiero. Para convencerlo de que soltara las acciones de voto múltiple, le extendieron un cheque dorado, donde le compraron casi $1.000 millones en acciones personales, le otorgaron un honorario de consultoría de $185 millones, simplemente por mantenerse alejado del negocio, y le concedieron una línea de crédito de $500 millones para sanear sus deudas privadas. El hombre que evaporó la mayor fortuna en capital de riesgo de la década fue premiado con una riqueza generacional inimaginable por su propio fracaso. Mientras tanto, pocos días después de su salida, el nuevo equipo gestor anunció el despido fulminante de más de 4.000 trabajadores globales mediante correos electrónicos automatizados impersonales. Jóvenes profesionales que habían aceptado sueldos bajos porque les prometieron que las opciones sobre acciones los harían millonarios en la salida a bolsa, regresaron a sus casas con las manos vacías y sus ahorros destruidos, descubriendo que sus papeles impresos no valían nada mientras su antiguo jefe compraba propiedades de lujo en las costas de California. ¿Qué mató realmente a este imperio? La explicación oficial dirá que fue un problema de modelo de negocio o una falta de liquidez en el momento equivocado, pero la verdadera causa de muerte fue una combinación letal de 3 elementos humanos: el ego, el dinero infinito y la ausencia total de límites. El ego convenció al fundador de que era un ser especial libre de las leyes de la gravedad financiera. El dinero abundante de los fondos convenció a todos los que lo rodeaban de que tenía razón simplemente porque era rico. Y la ausencia de límites impidió que el Consejo de Administración lo detuviera a tiempo por miedo a arruinar la fiesta. Las burbujas financieras no sobreviven porque nadie vea el problema,
sobreviven porque demasiadas personas se benefician económicamente de ignorar la verdad hasta que es demasiado tarde. Los bancos ganaban millones en comisiones, los medios devoraban los clics de las portadas y los fondos inflaban el valor de sus carteras de forma artificial. El Titanic no se hundió porque no hubiera un iceberg en el océano, se hundió porque nadie en el puente de mando quiso reducir la velocidad del barco. Esta historia sigue fascinándonos porque en el fondo no trata sobre oficinas, ni sobre startups tecnológicas, ni sobre Silicon Valley. Trata sobre una vulnerabilidad profundamente humana, nuestra capacidad para enamorarnos perdidamente de una buena narrativa, nuestra necesidad casi infantil de creer en líderes carismáticos y nuestra peligrosa tendencia a confundir la confianza absoluta con la competencia real. El profeta de Manhattan no convenció al mundo porque fuera el mejor empresario de su época. Lo convenció porque entendió que los seres humanos no seguimos los datos fríos de un balance, seguimos las historias que nos prometen un propósito. Pero los números tienen una costumbre muy desagradable. Tarde o temprano exigen la verdad desnuda. Y cuando finalmente la exigieron, el imperio se evaporó como una nube pasajera. Porque al final, esto nunca fue un negocio inmobiliario revolucionario. Fue una demostración de lo que ocurre cuando el carisma vale más que la realidad en los altares del capitalismo moderno. Y cuando eso sucede, el mercado siempre termina enviando la factura más cara de todas. Y quizá no volvamos a vernos. Si esta historia te ha parecido interesante, deja un like para que el algoritmo te sugiera más contenido como este. Porque si lo de WeWork te pareció una locura, espera a conocer el caso de Theranos, la startup médica de una joven de 19 años que prometía detectar cientos de enfermedades con una sola gota de sangre. Levantó un imperio de 9.000 millones de dólares, engañando a generales y magnates de Silicon Valley, sin que nadie supiera que su máquina jamás funcionó. Una mentira médica y brutal que demuestra que, a veces, la fe ciega en el carisma corporativo no solo quema dinero, sino que cuesta vidas en estos imperios de humo.